Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí Pablo, pues, toca varios puntos, ¿verdad? En su carta, en este capítulo 2, habla acerca de perdonar al ofensor, ¿sí? Había en la iglesia de Corintios una persona que estaba cometiendo pecado de inmoralidad, y también había alguien que estaba cuestionando el ministerio de Pablo. Entonces, específicamente, no se sabe a quién se refería Pablo cuando hablaba de perdonar al ofensor. Probablemente era una de estas dos personas, y se le había disciplinado a la persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una persona puede caer en eso? Bueno, pues hay quien, aún estando en la familia de Dios, puede ser engañado o seducido, o puede tomar la decisión de pecar de manera deliberada, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Porque la Biblia condena el pecado. El asunto es que en una congregación, hermanos, pues hay miembros, una congregación es un edificio público, un templo, ¿verdad? Entonces hay gente que es miembro de la iglesia, hay gente que sirve, hay gente que es visita, y hay gente que pues de repente pues nomás entra por curiosidad, ¿no? Ok, entonces aquí en este caso había una persona, miembro de la iglesia, que estaba transgrediendo, sí, el cuerpo de Cristo, porque estaba cometiendo pecado. Entonces, en el capítulo, la carta anterior, Pablo les exhortó a que quitaran a esa persona, a que la apartaran de la comunión, a que la disciplinaran, ¿sí? Ahora les habla también de perdonar, amén. Entonces vamos a estudiar sobre eso con respecto a la disciplina, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes disciplinan a sus hijos o los han disciplinado? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué los disciplinan? ¿O para qué? Para corregirlos. ¿Y qué produce esa corrección? La Biblia dice que la vara de corrección da sabiduría, ¿sí? En Proverbios. Y la varita, pues no, la varita no nada más simboliza el garrote, ¿no? O el cinto, sino que no es bonito, ¿verdad? Sentir un golpe, ¿no? O sentir una corrección, no es bonito. De hecho, la Biblia viene en Hebreos 12, ¿verdad? Dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero que tiene fruto bueno. Amén. Entonces, nosotros al disciplinar a nuestros hijos, estamos formándolos, ¿verdad? Y la Biblia habla de cómo disciplinar, ¿verdad? También habla de que seamos prudentes, ¿verdad? Al momento de disciplinar. Hay maneras de disciplinar a los niños, hay maneras de disciplinar a los adolescentes, a los jóvenes. No podemos disciplinar a los jóvenes como a los niños, ni a los niños como a los jóvenes, porque de las dos formas los podemos destruir.
Nosotros tenemos que estudiar en la palabra cómo podemos disciplinar. Amén. Tal vez a nuestros niños todavía los podemos manejar, pero a los adolescentes ya no. Entonces ya se requiere más sabiduría, ¿verdad?, para poder aplicar disciplina. A veces, ¿qué hacemos? Bueno, pues les castigamos el celular, ¿verdad?, o el servicio de internet, o les decimos cuando pierden nuestra confianza debido a su desobediencia, les decimos, bueno, ya en vez de que llegues aquí a las 9, cuando salgas, ¿verdad?, ahora vas a tener que llegar a las 8. Ya llegaste una vez a las 10 o a las 11 y transgrediste. O vas a durar un mes sin ver televisión. Entonces son maneras de disciplina que en ese momento tal vez es duro para ellos. Ellos dicen, híjole, pues duele, ¿no? Pero con el tiempo pues trae un beneficio, porque ellos ya, debido a la corrección, ya su corazón empieza a cambiar y ya no vuelven a incurrir en lo mismo. Amén. Ok, en el pueblo de Dios sucede algo similar. Dios habla de la disciplina en su palabra, de la disciplina que debe haber en la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué a veces hay pecado? ¿Por qué a veces hay mujeres sensuales, ¿verdad?, que se suben acá arriba con escotes y con minifaldas? ¿Por qué eso? Por falta de disciplina, ¿verdad? Miren, por ejemplo, al hijo, cuando no se le disciplina, se le consiente, y la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a sus padres. Eso significa que no va a respetar a sus padres. Bien, ¿qué sucede? Que a veces es fácil, pues para no meternos en problemas, dejarlo así, ¿verdad? O para que la gente no se vaya de la iglesia, dejarlo así. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el padre que ama, corrige. ¿Qué padre que ama a su hijo no le corrige? ¿Verdad? Igual, en la iglesia, Dios nos ama y Jesús nos ama. Y Él nos dejó esta palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para redarguir, y que es una espada que penetra. Dice que discierne las intenciones de los hombres. Te penetra hasta las entrañas, dice, hasta los tuétanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, que Dios nos ama y a través de su palabra nos corrige, aunque a veces nos duele, ¿sí? Pero trae un beneficio. Cuando no hay disciplina, empieza a haber muchos problemas, ¿sí? En la casa, en las iglesias, aún podemos hablar de religión o de pretender ser muy religiosos, pero si no enseñamos lo que dice la palabra, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no predicamos en contra de lo que la Biblia enseña que debemos de predicar, por ejemplo, la Biblia habla en contra de los borrachos, en contra de las borracheras, la Biblia habla en contra de los maldicientes, la Biblia habla en contra de los ladrones, habla de muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a hablar de eso a la gente, mucha gente se molesta. Y si nosotros quisiéramos tener solamente un club religioso y juntar mucha gente, pues hasta en cierta forma nos convendría no hablar de nada de eso, ¿verdad? Pero estaríamos llevando a la gente a la perdición, porque la Biblia dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los maldicientes van a heredar el reino de los cielos, sino que serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿los estaríamos amando? ¿Verdad que no? Entonces yo puedo estar aquí vestido como pastor o como sacerdote o como obispo, pero si yo no predico la palabra, yo no amo a la gente. Yo soy un hipócrita, ¿verdad? Y eso era lo que Jesús le decía a los fariseos. Decía, ustedes son unos hipócritas porque ustedes lo que buscan es agradar a los hombres. Dice, y yo no recibo gloria de hombres. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en el mundo, sí es así la hipocresía. Los artistas dicen lo que la prensa quiere escuchar, ¿verdad? O lo que la gente quiere escuchar.
O no, es que mis fans, todo por mis fans, pero por dentro ellos son hipócritas, porque no es cierto. ¿Sí? O ponen una cara bonita, ¿verdad? No, sí, yo te firmo el autógrafo, y por dentro, ay, cómo gente, ¿verdad? Y discriminan a la gente, ¿verdad? O le hablan mal. Y un día no se aguantan, ¿verdad? Y empiezan, como Lucerito, ¿no? Una vez que se resbaló y no sé qué dijo, ¿verdad? y ya la prensa la atacó, y al último tuvo que ella rectificar, porque no le convenía quedarse sin fama, ¿verdad? Sin fama y sin gente, ¿sí? Pero en el reino de Dios, hermanos, no es así. En el reino de Dios, la palabra se tiene que enseñar, y también se tiene que aplicar la disciplina, ¿sí? Cuando alguien incurre en una falta grave, ¿sí? Que puede dañar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la Biblia es bien clara cuando habla acerca de los que causan división. No falta el chismoso, ¿verdad? No falta el que habla mal del pastor, el que habla mal del ujier, el que habla mal de la hermana. La Biblia dice que a esa persona se le tiene que disciplinar, y que si no hace caso se le tiene que apartar de la comunión, porque está causando división y está atentando contra el cuerpo de Cristo. Amén. No es fácil, pero tenemos que aprender a pues no hablar mal de los hermanos. Amén. Para que no sembremos discordia. Ok. Pablo aquí, hermanos, en el verso 4, dice, desde el verso 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo acababa de corregir y continuaba corrigiendo duramente a los corintios por lo que habían permitido dentro de la iglesia, dentro de su comunidad cristiana. Y él decía que sentía tristeza y que con muchas lágrimas lo hacía, pero él a su vez lo hacía, decía que lo hacía sintiendo un grande amor hacia ellos. Es como cuando ves a tus hijos, los corriges y te duele a veces, ¿verdad? Porque los ves sufrir. Entonces, a eso Pablo se refería. Pablo no disfrutaba reprendiendo a sus amigos y seguidores, ¿sí? Sino que estaba bastante preocupado por ellos, ¿sí? Por lo que les confrontaba con sus acciones equivocadas. Miren, vayan a Proverbios 27:6. Aquí vamos a ver, hermanos, quién es un verdadero amigo o quién es un verdadero hermano en la fe que ama, ¿sí? ¿Quién es un verdadero hermano en la fe que ama? Proverbios 27:6, amén. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, el amigo verdadero, ¿qué hace con su prójimo? Lo corrige, aunque le tenga que herir, pero es fiel. Un amigo verdadero es aquel que te dice la verdad. El otro no es cierto, no es tu amigo. El que te ama, hermanos, te dice la verdad, ¿sí? Te dice, ¿sabes qué, hermana? Yo creo que aquí la regaste. O ¿sabes qué, hermano? Yo creo que aquí está mal lo que hiciste. Yo creo que eso es soberbia. Yo creo que eso es orgullo. Yo creo que eso es pereza. Yo creo que eso es... Ahora, para ser amigo se necesita valor. Amén. Y amor, ¿sí? Para ser amigos verdaderos, fieles. Ok. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Amén. Más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ok. Pregunta número 1. Ustedes también tráiganse su cuadernito. Amén. Gloria a Dios. ¿Es una forma de demostrar nuestro amor a los hermanos? Es que le estamos enseñando a los hermanos acá también. Nomás que yo a los de acá me los traigo más mareados.
Pregúntenle a las de la alabanza. Sí, ok. ¿Es una forma de demostrar nuestro amor a los hermanos? A ver, hermanos, con sus propias palabras. ¿Cómo demuestro yo mi amor a mis hermanos? Es una forma de demostrarle mi amor. Siendo sincero, ¿verdad? Póngale ahí. Es una forma de demostrar nuestro amor a los hermanos, corregirlos cuando vemos que están cometiendo un error. Y cuanto y más que vemos que están cometiendo algún pecado que los puede llevar al infierno. ¿Sí? ¿Ok? Es una forma de demostrar nuestro amor a los hermanos, corregirlos cuando vemos que están cometiendo un error. ¿O no es cierto que algunas veces nuestros amigos optan por decisiones que sabemos que son erróneas? ¿Verdad que sí? Ok. Si nosotros las pasamos por alto, hermanos, y dejamos que sigan adelante, no les estamos mostrando amor. ¿Eh? Ok. Pregunta número 2. Para saber a qué atenernos. ¿Es agradable reprender a nuestros amigos? ¿Es agradable reprender a nuestros amigos? ¿Será agradable? ¿Se siente bonito? Es incómodo, ¿verdad? De hecho, se necesita valor. Ok, entonces no es agradable, pero es nuestro deber hacerlo, por amor. Amén, por amor. Mire, a mí a veces me han dicho que yo no amo, que porque soy duro, que yo no amo, que porque soy muy exigente. Pero la Biblia a mí me enseña que es todo lo contrario. Amén. O sea, yo no entiendo cómo un pastor puede tener a sus ovejas todas indisciplinadas, que lleguen a la hora que quieren, que coman dentro de la iglesia, que mastiquen chicle, que traigan sus escotes, que griten, que contesten su celular, que estén camine y camine por todos lados. A ver, ¿tú permites eso en tu casa? No. Cuando tú vas a una consulta con un médico, a ver, ¿cuántos de aquí tienen seguro? ¿Seguro popular? ¿Seguro? Ok. Si a ti te dan una consulta a las 8, llegas a las 8:10. ¿Verdad que no? Ok, entonces, tenemos cita con Dios, ¿eh? Porque en la iglesia no pensamos así. Porque se nos ha enseñado que nosotros podemos hacer lo que sea en la iglesia, ¿verdad? Que no importa. ¿Sí? Se nos ha enseñado eso. Entonces, no es exigencia, sino que es amor. ¿Sí? Es amor. ¿Qué le sucede a un hijo cuando falta mucho a la escuela, cuando llega tarde? Pues sale todo tronado, ¿verdad? Sale todo tronado. Y yo me acuerdo que en la secundaria faltabas cierta cantidad y ya te dan de baja un automático. Y en el bachilleres también, ¿verdad? Y no porque sean exigentes, sino porque es para beneficio de los muchachos, ¿verdad? De los hijos. Entonces, el amor implica manifestar sinceramente nuestra preocupación, ¿verdad? A fin de que sean y hagan lo mejor para Dios. Cuando no brindamos ayuda, mostramos que estamos más preocupados con lo que podría pasarnos que con lo que les podría pasar a ellos. O sea, estamos pensando, ay no, qué incomodidad, mejor no le digo nada. Estamos pensando en lo que nos podría pasar a nosotros. Si le digo, se va a enojar conmigo. A veces, hermanos, en el momento sí se enoja la gente, pero cuando es verdad, acuérdense que todos tenemos una conciencia y la ley de Dios en nuestro corazón. Cuando es verdad, la gente se le queda. Dice, a lo mejor hasta te dio una cachetada, pero él lo trae aquí. Y dice, caray, no, es que sí es cierto, ¿para qué me hago? Y a lo mejor pasa un día o un año y te dice, oye, yo te agradezco mucho que me dijiste eso. Pregunta número 3. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? Eso de corregir al hermano. ¿Por qué debemos hacerlo aunque nos preocupe la reacción de nuestros amigos?
¿Por qué debemos hacerlo aunque nos preocupe la reacción de nuestros amigos? ¿Por qué debemos hacerlo? Por amor, ¿verdad? Porque les amamos y porque debe preocuparnos lo que les podría pasar a ellos, ¿sí? Amén. ¿Por qué los cristianos, hermanos, queremos que la gente se acerque a Cristo? Por amor, porque nosotros sabemos que está en peligro, que la Biblia más que de enfermedades y de cosas feas terrenales, habla de la enfermedad del pecado, de la enfermedad del alma, ¿sí? La cual no nada más te lleva a la tumba, sino te lleva a un sufrimiento eterno. Entonces, nosotros tenemos que predicarle a la gente para que se agarren de Jesús y sean salvos. Y a veces los de afuera dicen, pues es que ahí le lavan el cerebro a la gente. No, una gente no la puedes cambiar. No la puedes, mira, a un chiva, no, yo no he visto que hagan a un chiva americanista. O a un americanista chiva. O sea, que alguien lo convenza. Menos vas a convencer a alguien que cambie su manera de vivir, que deje sus creencias. El único que cambia a las personas es Cristo. Debido a que la gente sigue vacía, ¿sí? Aún practicando cualquier religión, sigue vacía, la gente se acerca a Dios, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Yo tengo de una agua que quita la sed. Entonces, ni la religión, ni los brujos, ni la televisión, ni pare de sufrir puede cambiar a la persona, puede saciarla. Nada más Cristo puede saciar a la persona. Entonces, no es que la gente sufra un lavado cerebral, sino que la gente, hermanos, busca, la gente que es sincera y humilde, busca a Dios. La palabra de Dios dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Amén. Ahorita Jesús es nuestro abogado, después va a ser juez, va a ser verdugo, ¿sí? Va a lanzar a mucha gente, ¿sí? Al infierno, no porque no les ame, sino por haber rechazado su amor. Amén. Por haber escogido las tinieblas. Dice la Biblia, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente no se acerca a Dios, hermano, porque quiere seguir emborrachándose, tomando, bailando, maldiciendo, fornicando, porque ama el pecado. Por eso la gente no se acerca a Dios. Por lo tanto, es culpable y merece castigo. Dios ahorita abre sus brazos a la gente y hizo un camino que es Jesucristo para que se pueda acercar a la salvación. Pero la gente no lo quiere recibir. La Biblia dice, a lo suyo vino, que es a morir por nosotros, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que depositan su confianza en Él, les da la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces no todos son hijos de Dios, sino a los que le reciben, a los que depositan su confianza en Él. Amén. Entonces, como a mí me preocupa mi vecino, mi amigo, mi familiar, mi hermano, mi tío, mi primo, mi pareja, pues yo quiero atraerlo a los caminos de Dios. Vamos a la iglesia, o mira, acepta a Cristo, arrepiéntete, vamos a estudiar la Biblia aquí. No es interés religioso, hermano. Porque, por ejemplo, a ninguno de ustedes se les da nada a cambio para que inviten a alguien, sino que es por amor. Entonces, si tú eres una persona invitada, es porque la persona que te invitó te ama mucho. Amén. Gloria a Dios. En el verso 5 al 11, hermanos, aquí Pablo les explica que es tiempo de perdonar al hermano. ¿Sí? Dice, si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes, al menos hasta cierto punto, para no exagerar. Miren, cuando alguien le falla a Dios, hermanos, nos duele. Cuando vemos a alguien que todavía es rebelde, que todavía es flojo, que todavía
cuando la Biblia ya nos ha revelado lo que debemos ser, entonces nos da tristeza, ¿verdad? Bueno, a mí sí me pasa, ¿verdad? Que digo, híjole, pues qué mala onda, ¿verdad? Con este hermano, con esta hermana. O sea, nos da tristeza. Es lo que le pasaba a Pablo, ¿sí? En el verso 6 dice, pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos, ¿sí? Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Amén. Entonces Pablo explicó, hermanos, que era tiempo de perdonar al hombre castigado por la iglesia y que se había arrepentido, se había arrepentido. Ahora necesitaba perdón, compañerismo, consuelo. Y para eso es la disciplina. Acuérdense de sus hijos nada más. Si no, hermanos, cuando la disciplina no cumple su propósito de restauración, entonces Satanás puede ganar ventaja, porque podemos ser tentados a destruir al hermano, a señalarlo y a vetarlo y a decir, no, mira, tú ya la regaste, ya estás muerto, ya no puedes, ya no puedes servir, ya no puedes hacer nada. No, hermano, Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. ¿Ven? El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios, hermano, es un Dios misericordioso, perdonador. ¿Sí? Ok. La disciplina de la iglesia, hermanos, siempre debe buscar la restauración. Amén. Hay dos errores que se pueden cometer en la disciplina eclesiástica: ser demasiado permisivo con el pecado y no corregir los errores, o ser demasiado estricto y no perdonar. Amén. Entonces, cuando alguien dice, eres muy estricto, no es cierto, porque si tú estás dispuesto a perdonar y a dar una segunda oportunidad, no eres estricto, eres amoroso. Amén. Ok. Ahora, hay tiempo de confrontar, ¿sí? Pero también hay tiempo de consolar. Un momento en que, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás mal. Y ahora hay muchos cristianos que dicen, es que yo no le puedo decir eso a mi mamá porque mi mamá es muy católica y la voy a confrontar. ¿Sabe cómo nació el cristianismo? ¿Sabe cómo nació el movimiento protestante? Cuando muchas personas, mire, Juan Calvino, Juan Wesley, Martín Lutero, se dieron cuenta que en la iglesia que supuestamente Dios había fundado, se violentaba la palabra de Dios, se vendía el evangelio, ¿sí? Se cometía actos de inmoralidad, ¿sí? Se ofrecía la salvación por obras, no por fe, cuando la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Desde entonces, hermano, hubo una explosión en la iglesia y hubo una reforma, porque nosotros salimos de la iglesia católica, a causa de una reforma protestante, ¿sí? Gente de ahí mismo que dijo, a ver, un momento, aquí la Biblia no habla de eso. Aquí la Biblia dice que la salvación es por fe. Aquí la Biblia me enseña que la adoración a los santos es idolatría. Aquí la Biblia me enseña que eso es perdición, que eso es inmoralidad, que eso es idolatría, que no es cierto que Dios estableció a Pedro como el representante, que Dios estableció el Espíritu Santo, y que el mismo Pedro, él nunca se proclamó papa ni se proclamó líder de nada. El mismo Pedro dijo que Jesucristo era el príncipe de los pastores. Entonces no tenía nada que ver, hermanos. Pero ahora los cristianos dicen, no, es que no podemos confrontarlos. Pues nunca van a saber la verdad. Nunca van a conocer, hermanos, el evangelio. Cuando yo tenía unos 10 años, hermano, nos turnamos en la iglesia donde estábamos nosotros. Pusimos un letrerote gigante ahí en el Cerro Grande, en el Cerro Coronel, que ahorita ya quedó la mitad del cerro, ¿verdad? Pero antes que no estaba rebanado. En la Biblia está la verdad, léela. Y le pusimos hasta luces, foquitos y de todo. Y también en Juárez hay un cerro así. En la Biblia está la verdad, léela. ¿Ok? Entonces, en la Biblia está la verdad. Y si alguien quiere aprender de la Biblia, y una vez nos sentamos con una prima,
Y dije, mira, vamos a estudiar el catecismo a la luz de la palabra de Dios. El catecismo es la doctrina católica, a la luz de la palabra de Dios. Y ahí vamos leyendo que toda esa doctrina está mal, ¿verdad? Que la Biblia ni enseña adoración, ¿sí? Ni veneración, ni reconocimiento, ni a la Virgen, ni a Pedro, ni a Pablo. Esa gente siempre dijo, la misma María dijo, hagan todo lo que Él diga. A Jesús, cuando está en la boda, en las bodas, dijo, hagan todo lo que Él diga. ¿Sí? Entonces, en ninguna parte de la Biblia encontramos que a Pedro se le llamara sucesor de Cristo. Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, va a venir un consolador y es el Espíritu Santo. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que usted ni en mí debe confiar. ¿Sí? El verdadero líder de Dios, el verdadero ministro, profeta, sacerdote, el que sea, es el que lleva a la gente a Cristo, no hacia Él mismo. No acepta ni besos en las manos, ni hincarse, ni veneraciones, no acepta nada de eso, hermano. Ni vestirse de blanco. La Biblia dice, aunque te laves con lejía, ¿ya? Le dice a los hombres, aunque te vistas de blanco y te bañes con jabonzote, le dice, tu inmundicia siempre estará delante de mí. Yo soy sucio, hermano, aquí estoy, soy sucio, soy cochino ante Dios. Soy renovado, soy limpiado con su sangre. Amén. Tenemos que saber confrontar, pero con sabiduría también. O sea, tenemos que predicar a Jesucristo. Y si la persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero aprender más. Ahora sí, háblale hasta la Inquisición si quieres. Porque sí saben que el catolicismo organizó la Inquisición. Cientos de años mató gente, mató cristianos. ¿Sí? Mató gente que se rebelaba contra ellos. ¿Ah? No nada más los mató, sino que los torturó. ¿Sí? Aquí en México también. ¿Ah? Pero cuando una persona es humilde y dice, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Yo quiero saber por qué los testigos de Jehová están mal. Bueno, vamos a leer la Biblia. Yo quiero saber por qué los católicos están mal. Vamos a leer la Biblia. ¿Verdad? Yo quiero saber por qué esto está mal. Bueno, vamos a ver. De veras, eres valiente, tienes valor. De veras, te vas a dar cuenta de cosas bien tremendas. O sea, porque mira, nada más es Dios y Satanás. Aquí no hay de que católicos y que cristianos y que no. También hay cristianos falsos, ¿verdad? También hay predicadores. Dice, Pablo dijo de eso a Timoteo, dijo, algunos ven el evangelio como una manera de ganar dinero. Entonces hay gente que se cree predicador, ¿verdad? Y son falsos, ¿verdad? Y que andan ahí como los de Pare de Sufrir. Sí, cómprate esta botellita y que compra esto y que el manto de no sé qué y que chorreada con el agüita de no sé dónde, de la piedra de allá de Jerusalén y que no sé qué. Y hay otros, ¿verdad? Disfrazados, ¿verdad? La Biblia dice que son disfrazados de ovejas y que piden dinero a la gente. ¿Quieres que Dios te bendiga? Bueno, ven y trae. Y luego asaltan a la gente. A ver, pasen la charola, eche su celular, eche lo que tenga, lo que traiga. Dios lo va a bendecir. Esos, hermanos, pues son falsos. Amén. Son falsos. Entonces, nosotros tenemos que entender que no se trata de religión. ¿Sí? Entonces, el asunto es que el corazón del hombre, si realmente quiere buscar a Dios, se va a entregar a Él. No va a estar donde mejor se le acomode. ¿Sí? Porque Dios al que ama, disciplina. Ahora, hay momento de confrontar y hay tiempo de consolar. ¿Sí? Pregunta número 4. ¿Qué propósito tiene la disciplina de la iglesia? Mire, hermano, desde que empezamos la iglesia, desde que empezamos la congregación, empezamos a disciplinar. Tú desde que tú tienes hijos, los empiezas a disciplinar. Desde bebitos, ¿verdad? A ver, no, que coma cada 3 horas, ¿verdad? Si no, va a querer cada media hora estar come, ¿verdad? Aunque tiene 1 mes, 2 meses el bebito. Y desde que es hijo, lo disciplinas. Bueno, desde que empezamos la congregación, nosotros empezamos a disciplinar. Ahora, la gente, hermanos, que ha sido disciplinada y que ha recibido la corrección y que ha sido restaurada, es la gente que obtiene madurez.
Si no, no, hermanos. Si no, no hay madurez y no te vas a quedar enano. Hablando como bebé siempre, pensando como bebé siempre. Y la Biblia habla de que tiene que haber un crecimiento. Mismo Jesús dice la palabra que Él crecía en sabiduría ante Dios y los hombres. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya soy grande, ya pienso como grande. Entonces, nosotros no podemos estar pensando igual que el año pasado, o que el antepasado, o que nosotros tenemos que ir siendo renovados. Y eso, hermano, se logra con la palabra de Dios. Eso no se logra con un capricho del pastor o con una orden del pastor, sino con la palabra de Dios. Entonces, cuando hay congregaciones inmaduras y llenas de pecado, es porque no hay palabra. No se está predicando la palabra, no se está predicando el mensaje. O también porque la gente es tierra seca, ¿verdad? Que dice la Biblia que la tierra que continuamente recibe lluvia, la lluvia es la palabra, y que no produce fruto, está próxima a ser maldecida. O sea, desechada. ¿Sí? Ok, ¿qué propósito tiene la disciplina de la iglesia? ¿Qué propósito tendrá, hermanos? Con sus propias palabras. Madurar, ¿qué más? Por ejemplo, que si alguien está cometiendo un pecado, hermanos, grave, está caído, se puede perder, se puede perder. Ok. Entonces, el propósito de la disciplina en la iglesia debe ser buscar la restauración. Ese es el fin. No es destruir, no es señalar, ni es castigar. ¿Verdad? Le voy a decir que te quite, le voy a decir que te discipline, le voy a decir... No, o sea, el propósito no es venganza. Amén. Ahora, a veces los padres se vengan de sus hijos. En vez de disciplinarlos o corregirlos, lo hacen por venganza. Y en su corazón, ¿verdad?, están pecando, porque eso es odio. Y ahora no te compro esto, y ahora no te voy a llevar acá, y a veces es por odio, no es por disciplina. ¿Verdad? Y le voy a decir a tu abuelo, y le voy a decir a tu papá, y le voy a decir, y puras amenazas, y eso no es disciplina bíblica. Amén. Vamos a tener un estudio, hermanos, de hecho el 11 de mayo, que el 10 de mayo es día de la madre, ¿verdad? Bueno, el 11 de mayo, Rocío les va a compartir a las mujeres, vamos a tener aquí atrásito, ¿verdad? Una plática, un tema que se va a llamar ¿cómo ser mamá bíblica? O mamá bíblica, ¿sí? Amén, que aprender a ser padres y madres conforme a la Escritura, amén, gloria a Dios. Inviten, vayan invitando el 11 de mayo a las 6, ¿verdad? Entonces el propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Buscar la restauración. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle ahí, hermanos, para que no se nos vaya el tiempo. Nos quedamos como a la mitad o a la tercera parte del estudio. Amén. Vamos a ponernos de pie, le damos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por la disciplina, Señor, por la corrección. Gracias, Señor, porque sabemos que después de ser corregidos difícilmente haremos lo mismo, Señor, sino que seremos renovados y seremos transformados. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.